Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el Poder. Y aquí listos ya para darle más que la cordial bienvenida a la licenciada en psicología Silvia Alvarado. Ella es coach, es terapeuta, es Theta Healer, es consteladora y tiene muchos otros conocimientos para ayudarnos en este proceso de sanar. Y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Abrazando la sombra desde el amor. Silvuchis, buenas tardes, bienvenida a la radio. Hola Caro, buenas tardes para todos. La verdad muy contenta de estar con ustedes y venía así como dialogando, monologueando, ¿cómo se dirá? Hablando con Silvia en el tráfico, aparte de otras llamadas. Y es pensando cómo desde antes del 19 de septiembre fue lo del cafecito. ¿El cafecito? ¿O 9? ¿Cuándo fue 19, el cafecito, joven? 19 de septiembre. ¿Cómo desde antes de eso este tema te ha perseguido? Me ha perseguido y pero qué belleza. Y me ha movido. Qué belleza. Entonces, un tema de la gratitud para ti, para ustedes, porque creo que inició ahí conmoviendo, porque vamos dejando pasar los días y no contactamos con esa parte de la sombra. Uh-huh. Y para mí el evento del teatro marcó mucho desde el punto de vista de, como mi amiga Carol hace siempre, lo tira uno al agua, a la piscina, al hielo, a donde Yo solo los invito a que se invitan conmigo a la piscina, porque yo ya salté a la piscina. Ella ya entró y salió de la piscina. Y digo, mucha venga, aquí está mi chilera, el purrón en el agua. Entonces fue como contactar, no con una sombra, obviamente ahí hablé de un tema, pero fue contactar con varios puntos. Y en una de las lecturas que hoy les vamos a compartir en un rato más adelante. ¿Hoy trajiste contenido o no? Sí. O sea, déjame nada más decirles, hay contenido para quien lo quiera pedir. Les llega el link si lo piden a través del WhatsApp 5511-9890. Esa es la palabra que necesito, porfa, para que le envíen a Judith contenido y ella les manda de vuelta el link. Y en Facebook, allí encuentran el link también. Encuéntrenos, por favor, como Carolina, la mujer de hoy. Me encantó un artículo que es el que vamos a compartir de algunas hojitas, pero es de un autor que se llama Eduardo Casas, tanto que hice las tuyas, ¿verdad? No logré encontrarlo en YouTube porque él hace algunas reflexiones de audios y todo, pero no logré encontrarlo, tal vez despacio. Eduardo Casas. Lo vamos a anotar. Y acá se llama el documento y lo que él nos muestra dialogando con nuestra sombra. Ok. Y entonces él pone como algunos pasos para ese diálogo y uno de los pasos es habitar la sombra, que era lo que para mí fue el descubrimiento. Mira qué gran diferencia entre habitarla y resistirla, que es lo que normalmente hacemos. Exactamente. Resistirla, negarla, atacarla porque queremos destruirla. La sombra es el clavo, vámonos contra la sombra, pues. O sea, que tampoco esa es la solución, ¿verdad? Sí, y fue ir descubriendo, por ejemplo, ¿realmente habitamos la sombra? Y en el caso, que yo sé que a ti te gusta que uno comente sobre uno, es, habité yo mi sombra, por ejemplo, los miedos, la culpa, que después vamos a hablar qué es lo que hay, y yo creo que muchas veces los vamos escondiendo, les vamos poniendo muchas capas de cebolla para no enfrentarlo, o negamos, yo miedo, ¿cómo vas a pensar? O no, yo no tengo culpa. Me es más fácil victimizarme y ponerme en el papel de la víctima y decir, el otro tiene la culpa, mamá tiene la culpa, papá, el abuelo, el marido, la pareja, los hijos, asumir uno su propia culpa. Pero mira cómo aquí en el programa con ustedes le hemos dado tal vez una mirada más grande hacia la victimización, Silvuchis, y que ahí está encerrada la culpa y la vergüenza.
en el miedo, o sea, la victimización tiene sus grandes caparazones llamadas miedo, culpa, vergüenza. Y no le hemos dado tanto énfasis a como esas mismas tres cosas están en el bravucón, por ejemplo. Cuando en lugar de ser chillona, víctima, frágil, soy tú y cuántos más. ¿Crees que te tengo miedo? A ver, o sea, cuando somos así como súper valientes, entre comillas, que lo que somos nos volvemos temerarios, más que valientes. El bravucón, el que te alega, el que grita, el que somata, ese también está partiéndose del miedo. Y es porque no conoce otra mejor forma, que ha aprovechado esa forma de ser para también sobrevivir. Obviamente todas las emociones tienen doble componente, que si lo vemos, la parte del beneficio y la parte que muchos autores la llaman la parte donde me atrapa, que puede ser, y me quedo atrapado más como en esa parte negativa muchas veces, de decir, bueno, estoy en el miedo y me defiendo y rechazo a otros y no me acerco a otros y etcétera, etcétera. Pero si yo veo el beneficio secundario, como le llamamos también, es el miedo me ayuda muchísimo si no tuviera miedo me atravieso la calle, si no tuviera miedo me tiro la ventana, sí. Y algo que me gustó muchísimo, Carol, porque cuando uno habla de la parte habitar en la sombra, que te llega, y es abrazar, para mí es abrazar todo eso que en un momento determinado muchos, o la cultura o el sistema lo tacha como malo. No, es que tú no puedes sentir culpa, es que tú no puedes sentir miedo, es que todas esas emociones negativas socialmente son como, ni hablemos de ellas. Por ejemplo, lo que hemos hablado acá, ¿qué hacemos con los niños? Ay, tengo miedo, entonces le disfrazamos el miedo con el cuco, el no sé qué, y para que el niño no sienta el miedo. Y yo creo que debemos transitar en eso. Sí. Es que también así, cuando decimos el coco va a venir y te va a comer, es que no el coco tu hijo, ¿eh? O sea, es que Silvia tiene un hijo que se le conoce como el coco, es coco. Entonces, cuando uno le dice a un niño que lo asustas con el coco o que lo asustas con que te voy a llevar al doctor a que te ponga una inyección, en realidad lo que estamos buscando es manipular y controlar. Entonces lo único que infundimos es más miedo. Si la intención es que me haga caso, que las cosas salgan bien entre comillas, es que salgan como yo quiero que salgan, lo que estamos infundiéndole sin saber al niño es miedo. Estamos minando su capacidad de estar conectado con el amor, Silvuchis. Y algo interesante, como lo enfocó este autor, me encantó porque dice que la sombra es otra manera de habitar en nosotros mismos, claro, de contactar con nosotros mismos. Y es algo que regularmente dejamos de hacer. Por ejemplo, para mí el ejercicio fue fabuloso cuando íbamos al tema del teatro, porque fue sentarme y tomarme el tiempo y escribir, y todavía te acuerdas una noche antes, y cambios y esto y lo que viene, y el regalo que uno recibe es hermoso. Porque de la culpa que yo supuestamente era la sombra de la cual yo iba a hablar, y con tu ayuda de que escarbamos un poquito, apareció el abandono, que fue otra gran sombra que en ese momento yo la tenía oculta. Claro, es que es herida. Una herida se vuelve sombra al no buscarse solucionarse. Y algo importante es también, hablamos de nosotros mismos, porque la sombra es eso, es poder contactar y decir a las personas que tenemos cerca cómo nos está afectando. Por ejemplo, el sentirnos culpables, el sentirme mala mamá porque
me iba a trabajar y dejaba a los hijos y casi no los veía y o sea, todo ese tipo de cosas no reconocemos o no hablamos y decir, mira, tengo estos miedos, me pasa esto. O como mamá he cometido estos y estos errores, no victimizándome, pero tratando de reconocer dónde yo me afecté y dónde pude afectar a mis hijos o dónde afecté a otros. O donde yo me sentí afectada por un comportamiento de papá, un comportamiento de mamá. Entonces, interesante porque se habla de que la sombra es como un subterráneo, como un pasadizo donde vamos llegando realmente a encontrar la luz. Vamos pasando en ese subterráneo y mientras más la transitamos y la contactamos y la reconocemos, es cuando yo veo la luz allá, como dicen, la luz al final del camino. Entonces, lo importante también es no, ¿cómo se dice? Confundir la sombra y la oscuridad, porque son dos cosas diferentes. Si tú te paras en el sol, ¿qué ves? Cuando ves para atrás y te pega el reflejo del sol. Una silueta que me acompaña siempre, que lo conocemos como sombra en artes plásticas. Es esa parte que cuando reflejas, el sol te pega una parte y se refleja la otra. Esa es la sombra. Ahí podríamos ver oscuridad allí. No, ahí hay sombra nada más. Entonces, poder encontrar... Porque no tiene nada oculto. Porque cuando el sol está a las 12 del mediodía, o sea, es todo un simbolismo, Silvuchis. Porque cuando el sol está a las 12 del mediodía, que está en el mero centro, y es lo mismo que pasa con nosotros, cuando estamos centrados, no hay sombra. O sea, y eso quiere decir, cuando estamos en conexión con el amor, todo está en luz, todo es aceptado, todo está integrado. Entonces tú por donde veas a tu alrededor no hay sombra, porque estás centrado, el sol está en el centro. Y mira, justo ahí te iba a compartir y a preguntar, si la sombra nuestra tiene luz. Claro. Entonces la respuesta es justo esa que tú estabas diciendo, es poder decir, si yo vivo en el amor, en la gratitud, reconozco, agradezco, veo aprendizajes, mi sombra está iluminada. Claro. Porque me está enseñando un camino totalmente diferente. Es que dicen que la sombra ni siquiera existe, que la sombra lo que es ausencia de luz. Exactamente. Pero cuando está la luz que está en el centro, otra vez decía yo con el sol, cuando la luz está centrada, no reflejas sombra. Igual sucede con nuestras emociones. Cuando las emociones están integradas, están aceptadas, ya no requiere reflejar sombra. Y si la requiere, ¿cómo saber si ya la requerís? Porque esa cosa está tan enraizado en uno. ¿Cómo saber que ya caíste otra vez, que ya te resbalaste, que ya te empezaste a generar la sombra? Es cuando estás reaccionando ante algo que no te gusta. Como cuando ya le metiste rollo a la historia de cómo debió haber sido o cómo debería ser alguien. O tú mismo. Ahí ya te volviste a enlodar. O sea, ya volviste a generar sombra. Ya estás disparando desde un supuesto de algo que debería que ni siquiera existe. Y es como en nuestro mundo ordinario lo vamos viviendo, porque ayer pensaba, nosotras que tenemos nietos y todo, digo, qué interesante sería poder conversar con los niños también de eso, para irles enseñando cómo reconocer cuando se enojan con el hermano, la hermana, el primo, cómo reaccionan, cómo ayudarlos a transitar y no tachar que te ves mal con esa cara, estás siendo insolente, en fin, todas esas validar etiquetas, las emociones, sino que validen las emociones. Y por eso traje mi cuadernito. Trajo a su Fidel asustado. Es que estuve en un taller que se llama El Viaje del Héroe, donde también, después del teatro, no quedando conforme, se fue a México a hacer un taller. Me lanzo a hacer el viaje del héroe. Y entonces uno de los puntos iniciales allí también era cómo vivimos la sombra.
Y entonces nos hicieron 3 preguntas. ¿Estamos claros cuál es tu sombra? O entra en ti y busca ese comportamiento que muchas veces más te afecta a ti, más afecta a otros, algo con lo que no estás totalmente tranquila o tranquilo, que no te deja en paz, que no te deja tener una buena relación, algo que pudiste haber vivido muy fuerte y que ocultaste, y uno, no, si todo está bien, que fue lo que me pasó a mí con el tema del abandono. Todo súper y no pasó nada. Y en la escarbadita salió eso. Y en esto también salió el tema del miedo. Entonces, ¿qué hace la sombra en mí? ¿Te limita? ¿Te inhibe a ser lo que realmente eres, amor? Justo eso puse, no me deja avanzar. Pero tampoco muchas veces no lo enfrento, ¿verdad? Y no es el confrontar o enfrentar en problema, en negatividad, sino es ¿qué me enseñó? ¿O qué me ha enseñado esto? ¿Por qué está en mí? ¿Qué regalos tiene? ¿Qué regalos tiene? Y cómo también lo puedo ver a través de otros, lo que hemos visto siempre en nuestras proyecciones. ¿Cómo estoy proyectando esa sombra en otros? Y entonces, importante, los invito a que lo hagan. Es después de responderse esas preguntas y poder decir, estoy en la resignación, estoy en el victimismo, o sea, que traten de reconocer su sombra, dibújenla. Y aquí es donde mi amiga se rió de mí. No, es que me pareció, le encontré rápido un gran parecido. No es que me reí, me pareció chistoso. Me pareció... Hasta dientes tiene, así, ¿ven? Sí, pero era... ahorita para Halloween. Sí, no, tiene... Es un personaje de Halloween. Sí. ¿Ese daría miedo si te lo encontrás? Por supuesto, y fue Halloween. Si nos hubiera dado el tiempo de pintarlo, lo hubiera pintado así del temor, porque está relacionado con el miedo, y me hubiera gustado como tener el tiempo. ¿Hacelo ahora? Ah, por supuesto. Si no te digo que me sigue buscando. Cuando tengas un pensamiento chocarrero, lo volteas a ver ponelo así, mira, te invito a que lo hagas en una hoja tamaño carta. Ajá. Y con lo coloreado, y lo pongas así en el espejo de tu baño. Y y le haces versiones chiquitas y las pones una en el carro, y cada que te caches pensando cosas fuera del lugar, fuera del amor, es decir, lo volteas a ver y le decir, gracias por tu mensaje, pero tengo otra opción para hoy. Y justo traje el tema porque me recuerdo que tú me dijiste, bueno, y vamos a hablar de eso en el programa. Uh-huh. Y fue interesante porque aparte de esto era hacer el ejercicio de sentir la sombra. Entonces, ¿cómo la transitamos? Y fue en el ejercicio, muchos tal vez hemos escuchado hablar del yin y del yang. Y entonces cuando nos habla del yin y del yang, es esa dualidad, ese equilibrio que debe haber entre, si le podemos llamar comportamientos. Entonces el yin es la parte sutil, la parte femenina, la parte ternura, suave, la ternura, el apapacho, toda esa parte. La nutrición, el nutrir. El nutrir. ¿Y el yang? Y el yang es el choque, la fuerza, el generar, el que ahí voy contra todo, el que genera posibilidades, el que impulsa. Entonces muchos vemos como el yang de, uy no, demasiado fuerte. Pero regularmente muchos de los temas de la sombra, por lo menos yo descubrí que yo el abandono, quienes fueron al teatro saben que yo hablé de eso, y acá la sombra del miedo la transito desde esa fuerza nada más. Desde el yang. ¿Ahí te hubiera creído que tú lo hubieras atravesado desde el yin? No. Ah, bueno, es que es cierto. Sí, porque las silbuchas se las describo. Para quienes no me conocen. Bueno, como todos nosotros, pues tiene muchas facetas. Es una mujer que ella me conoce a mí desde que soy niña, bueno, y viceversa, ¿verdad? Porque era compañera de colegio de mi hermana Irma, de mi hermana mayor. Entonces, casada, divorciada, 3 hijos chiquitos, le toca salir adelante sola, donde tiene su magisterio nada más como profesión.
y está trabajando como tal para sacar adelante a los hijos. Obviamente que ya empieza a ver esa limitación y llega a su corazón la idea de hacerse psicóloga. Entonces estudia psicología contra viento y marea porque entra a lucha con su mamá. No, y les cuento algo, no quería estudiar psicología. ¿Y qué querías estudiar? Yo veía cuando iba a los bancos, a las chicas en los bancos arregladitas del uniforme, yo quería ser secretaria, y entonces cuando dije universidad, administración de empresas. Ok. ¿Y de ahí quién te quitó la idea? Cuando fui a la universidad, administración de empresas era en plan diario. Ok. Y entonces con los chilpayates chiquitines, entonces no podía. Necesitabas plan fin de semana. Entonces me dijo mi madre, yo la ayudo, pero mejor el fin de semana. Y era en aquellos tiempos, era universidad, sábado todo el día y domingo mediodía. Uh-huh. Entonces la única carrera que había en Shela, en la Landívar en ese tiempo, fue la psicología. Entonces dije, me voy al industrial. Entonces se hace psicóloga y empieza a descubrir ya como profesional en esa área la fuerza que tiene. Bueno, obviamente ella tiene una fuerza increíble porque le toca sacar a sus hijos adelante, tomando decisiones a veces que duelen. ¿Por qué? Porque hay que dejar a los niños en Shela y ella se va a trabajar a Retauleu. Buen puesto. Y empieza a conocer de ella facetas de, yo no sé qué se necesita tener, Silvucha, tal vez ese yang, como tú dices, para poderle poner a hombres límites, porque ahí está la revolución del sindicato. Ser como una buena gerente de relaciones industriales, que es mucha negociación y lograr un ganar-ganar. ¿Verdad? Entonces lo hace con mucho, lo hace muy bien. Luego viene a Guatemala y trabaja acá en otra embotelladora y después trabaja en el hotel por 17 años y ahí sí logra negociar con los del sindicato y acabar. Pues ahí sí acabaron con eso, o sea, sí se cerró. Entramos en diálogo y llegamos a acuerdos, que eso es lo importante. Uh-huh. No es la lucha del no es pleito, eliminarlos como que fueran cucarachas con sino baigón. Es llegar a acuerdos, ¿verdad? Entonces, obviamente eso a través del diálogo, de abrir conversaciones, de reuniones constantes, etcétera, pero logramos entrar en acuerdos. Si te das cuenta, o sea, tenés la fuerza del yang, pero también tenés la fuerza del yin, bien grande, porque a Silvia le quisieron mucho, y es más, le siguen queriendo en esa empresa hotelera donde estuvo cuántos años. Entonces, tierna, maternal con los empleados, siempre con los dos oídos y sus dos brazos dispuestos para apoyar, para acompañar. Entonces, no sé si te diste cuenta de eso en tu proceso, Silvucha, que también a veces, que a lo mejor si le preguntáramos a alguno de sus hijos, ¿tu mamá fue maternal, amorosa, tierna, preciosa? ¡No! Así es como lo ven a uno los hijos, Silvucha. Exactamente. Entonces, pero es lo que uno refleja también ante... Y las mamás o los papás que se quedan solos y que tienen que sacar a los hijos adelante, sacan la fuerza para decir, no, aquí salgo adelante, no tengo tiempo de llorar, no tengo tiempo de... Claro, y no es que no lo tuvieras, es que las circunstancias te llevaron tal vez a no mostrar esa faceta ahí. Porque yo como amiga te puedo decir, Silvia es apapachadora, es amorosa, es divertida, es confiable, siempre está dispuesta, es solidaria, o sea, tiene muchísimas características que se valoran que yo a ella la veo más allá de como una amiga, es una hermana, porque es como una hermana de camino donde tenemos la libertad y la confianza de decirnos las cosas con transparencia, donde no hay dobleces, donde nos reímos, donde lloramos, donde soñamos juntas y dice uno, pues qué bonito porque ahí también se proyecta, Silvuchis, la luz también se proyecta, como se proyecta la sombra. Gracias, Carol, de verdad, ya se me hizo el nudito en la garganta, lo recibo con amor y como dicen siempre, somos el reflejo de los otros, lo que ven en nosotros también las personas lo tienen y eso ahorita que hablabas es, por ejemplo, decir en dónde generé resistencias, por ejemplo, que las hubo y las hubo muchas.
Y esa es una parte del habitar. En ese momento yo no habitaba en las sombras. Habían demasiadas sombras en mí. Porque era sacar la fuerza para poder lograr sacar a los hijos adelante. Era como el objetivo básico. Y a la par, pues obviamente iba mi realización personal como profesional. Pero muchas veces lo dejé de ver en mí, si no era, si yo tengo un título, si yo tengo esto, más desde el punto de vista de bueno, voy a generar mejores ingresos y la verdad, me arrodillo, bendigo a Dios por los caminos donde me ha puesto, porque siempre ha sido ese equilibrio y el dar, pero es el recibir y el sentirme sostenida. Entonces, justo lo veía en esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos resistimos a, hoy digo, lo acepto, Carol sabe, me costaba, ahora es menos, recibir y pedir. No diga. Ya puede ella pedir. Conmigo. Sí, entonces entra así como que el retorcer los dedos para pedir y me cacho diciendo, ¿qué está pasando en mí? Que esa también es otra sombra del el poder aprender a pedir. Y Carol, algo interesante es poder ver ese umbral que también quienes pidan el material lo van a poder leer, que él decía. Primero es habitar, el segundo el umbral, que es cuando la sombra está en esa línea entre el consciente y el inconsciente, y hay esa lucha de no, yo no tengo eso, pero te la están mostrando a través de acciones, a través de correcciones de otras personas hacia tu comportamiento, o en fin, ante muchas cosas. Entonces, lo más lindo es poder ver lo positivo y lo negativo, porque siempre vamos a tener esa dualidad, esas dos cosas, que no somos perfectos, ¿verdad? Entonces, asumir la sombra es un regalo, porque nos lleva primero a una mejor relación con nosotros mismos. Yo que llevo 2 meses un poquito sacudida por este tema, es realmente aprender, y nos fuimos para esto, pero cuando yo me di cuenta cuán fuerte estaba transitando el yang, no estaba habitando mis sombras, las estaba transitando desde la fuerza, y nos hacen un ejercicio con música, con danza, y el facilitador decía, la pueden abrazar desde el yin, siéntanlo. Y yo decía, no, yo no puedo vivir esto desde el yin, ¿verdad? Entonces el yang era sale esa guerrera, ese grito, ese ganas de salir corriendo, pero de lograr la maratón, de pegarle una pared, o sea. ¿Y no lo viviste ni un ratito sobre el yin? Sí, por supuesto, porque eso, hacia ahí te lleva el taller, proceso. El proceso de poder, ya cuando cambia un poquito la música y nos dice, bueno, comiencen a abrazarlo y traten de transitar en los dos, porque lo ideal es que logremos el equilibrio. Estoy en el umbral, pero no estoy peleando con que se me vino y lo vivo y me lo está mostrando mi amiga, y no, sino lo recibo desde esa sutileza, desde esa suavidad, y es emotivo, la verdad es muy emotivo cuando uno lo puede vivir. Y yo creo que va a ser un ejercicio anotado para cuando retomemos el tema de nuestros talleres, que porque la vivencia es maravillosa, el poderlo y el poderte dar cuenta dónde es que estás tú. Entonces es realmente hacer de la sombra una aliada. Claro, porque está a tu servicio. Ella solo te está mostrando qué cosas todavía necesitan ser atendidas dentro de ti, que no se han bañado en amor. Exactamente. Es más, están sumergidas en el dolor. Por eso es que uno las quiere esconder.
Este autor lo van a poder ver ahí, que dice, conviertan a la sombra en su hermana, es la hermana sombra. Y es como, para mí, ahora que venía como en diálogo, ¿verdad? De decir, bueno, a ver, le voy a poner un nombre a esa sombra del miedo, que a veces hay miedo de muchas cosas. Entonces, ¿cómo le pondría? Por supuesto que no logré todavía el nombre, porque entre que voy pendiente del tráfico y todo, pero y me pareció interesante como decir, bueno, ahí va sentada, como cuando hicimos lo del niño interior y que ponemos el muñeco y hablamos con la muñeca, lo que querramos, era recordar, contactar con esa parte, decir, qué bonito se siente el poder tener esos diálogos. Porque es decir, bueno, te agradezco, gracias por mostrarme esto y esto y esto, estoy limitándome en esto y esto y esto, me siento paralizado en esto y esto. Entonces es interesantísimo y poder decir cómo me necesito una alerta o que me llegue la alerta cuando caiga demasiado en la victimización o caiga nuevamente en el yang, y que poder estar consciente de abrazar la sombra en equilibrio y desde el amor. Uh-huh. Y este autor dice también uno de los puntos que es como la dimensión social de la sombra, porque obviamente en los países, en las comunidades, etcétera, muchas veces hay una sombra colectiva. Siempre hay una sombra colectiva. Tenemos la sombra personal, ajá, la sombra familiar, la sombra del país en el que nacimos y la sombra de la humanidad. O sea, sí tenemos varias cositas ahí que están... Pero es interesante cuando existe desde ese aspecto, caemos más en la víctima. Porque entonces, como es de todos y todo el mundo lo siente y todo el mundo lo vive, el otro es el que tiene la culpa. Uh-huh. Es que es un traidor o es un victimario o es, si habláramos de constelaciones, es un perpetrador, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente estamos constantemente culpando a los demás? Y Carol, ¿cómo nos desgasta estar siempre culpando? Porque estás emitiendo juicios negativos de los otros. Y desgasta tanto porque quieres forzar a cambiar algo que no está en tus manos cambiar. Al otro no lo puedes cambiar. A ti haz trabajo y con suerte modificas un montón de cosas. Pero al otro, ni porque te pongas de cabeza, no lo podemos cambiar. Entonces, por eso es que gasta tanto. Porque dejamos la energía vital perdida en cosas que no va a pasar nada. Es un desgaste emocional total. Tu energía vital se drena. Porque estoy en ese tema de viendo siempre hacia el otro, y como estoy emitiendo juicios, estoy muy pendiente de, ¿y ahora qué estará haciendo? ¿Y qué estará pensando? Y y entonces no estoy viéndome al espejo. Porque ya solo con estar emitiendo esos juicios negativos y afectando a los otros, aún en pensamiento. Ya estoy en el otro ámbito. Está tu ámbito, mi ámbito y el ámbito de Dios. Cuando tengo la cabeza dándome vueltas en 1000 charadas, estoy queriendo modificar o el ámbito de Dios o el ámbito del otro, en lugar de estarme ocupando del ámbito mío. Y ahí también lo que podemos ver que afecta es la no aceptación del otro. A mí me encanta cuando trabajo con el tema de inteligencia emocional, todo el mundo te habla, sí, la empatía, pero no la vivimos. La empatía, sí, ya te entendí, es realmente comprender cuál es tu forma de ser y aceptarte. Y no emitir juicios, te puedo decir, no estoy de acuerdo con eso, pero te respeto. Y la mente se queda callada, no solo la boca. Porque a veces callamos la boca, pero la mente no se calla. Entonces ahí está.
Y entonces estoy en ese combate, en esa lucha constante de perder el tiempo, de estar viendo al otro. No estoy en mí. Somos necios, queremos ver al otro. Aprovechémoslo pues. Todo, hagamos una listona, no listita, listona, de todo lo que no nos gusta de ese personaje. Y después le quitamos Jaime, y nos despotricamos contra Jaime. Y después tachamos el nombre Jaime y ponemos yo. Todo lo que yo diga de alguien, soy yo. Sí. Esa es la forma más fácil de usar a los otros, y ahí es donde están a nuestro servicio. Todo lo que molesta, lo que apesta, lo que no nos gusta, lo que duele, solo está a nuestro servicio. Y me encanta que vi en varios autores que dicen que cuando estamos en ese constante ver al otro, enjuiciar, y no me veo yo en el espejo, se pierde no solo la esencia de la vida, sino que la vida pierde su gimnasia, que es ese ritmo, ese fluir, ese avanzar, ese parar, ese retroceder, porque se vuelve estático y se vuelve un mal hábito y se vuelve una costumbre negativa. Pasa en las familias, pasa en el trabajo, pasa en la calle, pasa en todos lados. Entonces lo importante realmente es verlo desde otra perspectiva. Y algo que me encantó cómo lo describen, no sé si tú lo habías escuchado antes, es las personas que viven el complejo de Peter Pan. Que porque se quedan adolescentes. Porque no quieren crecer. No quieren crecer, porque estoy, y ahí tampoco menos veo la sombra, ¿verdad? No expresan la sombra, entonces va a aparecer a través de muchas formas, pero estas personas no lo ven, porque siguen en contraposición, ¿verdad? No ven lo bueno, ven lo malo, no ven lo positivo, ven lo negativo, no ven tu luz. Es que no pueden ver la propia. Están viendo lo demás, entonces, sí, están viendo toda esa parte negativa, entonces, es ahora que has estado hablando del narcisismo, es una inmadurez narcisista total. Uh-huh. De que me veo a mí, no veo al otro, y yo tengo la razón, el otro no tiene, totalmente. Entonces, lo importante es ver cómo vivir las personas que viven desde ese aspecto, cómo pueden alcanzar la felicidad. ¿Será que la pueden alcanzar? Depende, dijo Pepito. Depende de qué, desde tu punto de vista. ¿Qué es para quién? ¿Qué es felicidad? Es que es una palabra que preguntarle a la gente qué es felicidad para cada quien, Silbuchis. Estar en paz, estar te van a dar estar, muchos conceptos. Entonces, si para mí fregarte me da felicidad, cualquiera que no sea ese su concepto va a decir, esta está bien retorcida de la mente. Entonces, ¿qué es felicidad? Y sí. Para mucha gente en mis diálogos es esa parte de encontrar la paz, de estar tranquilos, de sentirse realizados, es aceptar lo que es, dice Byron Katie. Es aceptar dejar la vida tal y como claro, es dejar de resistirte a lo que está sucediendo. Ay, no, pero usted está loca, Carolina, mire tan feo esto que está pasando y usted quiera que yo mueva la cabeza diciendo que sí, que es... No es que yo no le estoy preguntando si le gusta, es nada más que eso es lo que está pasando y eso es lo que no aceptamos, Silbuchis. Hoy le compartía un mensaje a Judith que decía, maestro, ¿cómo puedo alcanzar la serenidad? ¿Tú verías sinónimo de paz, serenidad? Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Maestro, ¿cómo puedo alcanzar la serenidad? Cooperando incondicionalmente con lo inevitable, fue la respuesta. Cooperando incondicionalmente con lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable, Luis? Lo que pasa, lo que sucede, los eventos de tu día a día, que no todos son lindos, bonitos como uno quiere.
Entonces, cada que algo no nos gusta, nos resistimos, peleamos, atacamos, enjuiciamos, suponemos, le inventamos la frase completa de cómo debería de haber sido o cómo debería de ser. Pero en una frase corta es, no acepto lo que está pasando. Porque para aceptar, decime tú si no, para aceptar lo que nos está pasando, ¿qué es lo primero que buscamos? Que nos convenga y que nos guste. Si no, no lo aceptamos. No es conveniencia. Sí, no lo aceptamos. Entonces dice, ese es el secreto, cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Y ese es el ámbito de Dios. Todo lo que no está en nuestras manos. ¿Y cuánto? ¿Cómo era el que usted decía, Judith, el de superioridad que leía? Judith está leyendo ahorita el del perdón radical. Yo estoy terminando de leer el de amar lo que es de Byron Katie. Judith, ¿cómo era lo que usted decía de lo del perdón radical? Yo soy superior al tratar. Venga para acá, niña de Dios. Le voy a dar cocho. Me está escribiendo ahí en lugar de venirlo a decir. Es que el autor narra que cuando alguien está enfermo y yo rápido digo, por ejemplo, que es Carolina y ella es mi amiga y yo digo, no, yo voy a empezar a orar por ella, yo la voy a curar, vamos a buscar un terapeuta, vamos a buscar cursos. Cuando yo me pongo en esa posición, me pongo en una posición superior y en el ámbito de Dios. Entonces yo me pongo en la posición de que yo voy a hacer todo para remediar esta situación que está viviendo Carolina. Pero explica el autor que uno no sabe el contrato que esa alma adquirió y que incluso esa enfermedad que nos duele a todos como amigos, como familia, como parientes, es una lección, es parte de su evolución y trae un regalo para Carolina. Y que cuando yo intento hacer todo esto de quitar, poner, hagamos, vamos y que ella se ponga en un curso y ahora sí, ya a ver qué va a salir adelante, estoy quitándole la experiencia evolutiva al alma de Carolina. A menos que Carolina me llame y me diga, Judith, yo necesito que usted me ayude, consígame un terapeuta, venga a rezar por mí, lléveme a la iglesia. A menos que ella me lo solicite, si yo lo hago, yo me estoy poniendo en el ámbito de Dios, como quien dice, yo lo puedo hacer, yo la voy a curar. Me encanta, gracias Judy, gracias. Porque la verdad, mira, me conectaste con mi mamá, porque me recuerdo que ella decía, no quiero que sufra, no quiero que pase no sé qué hago yo para aliviar eso? Y muchas de las mamás muchas veces tenemos ese comportamiento. Porque es lo que mal aprendimos, asociamos eso al amor, Silvuchis. Exactamente. Pero como estamos tan metidos, te decía yo hace un rato, en el ámbito de Dios y en el ámbito del otro, se nos va de las manos, de la mente y del corazón, que el único ámbito donde tenemos todo el enfoque que tenemos que poner, toda la energía vital nuestra debe estar en nuestro ámbito. Y ahorita me viene eso de poder decir lo que tú estás viviendo o lo que tú viviste o lo que vivió Ana, Pedro, quien sea, son sus lecciones, es lo que, ver el aprendizaje. ¿Por qué llegó eso a su vida? Porque el alma sí lo requirió. Porque no venía como un leñazo, venía como una oportunidad de trascender. Lo que pasa es que estamos tan bloqueados al amor, Silvuchis, y es como que no lo vemos como una oportunidad. Ahorita se me imaginó, ¿verdad? Como, bueno, voy a poner una cajona ante eso que estás viviendo, ponle la moña roja y decir, a ver, la voy a destapar, si no logro verlo, aunque sea visualmente, la voy destapando, adentro está el nombre del tema o la situación que viví, y comienzo a sacarlo y a escribir, primer regalo. ¿Qué me está dando? ¿Qué me dejó? Segundo regalo. Porque a veces nos enredamos en la mente de decir, pero ¿cómo van a creer que yo tengo un regalo ante la muerte de un hijo, de mamá, de alguien muy querido para mí, o un accidente o lo que haya pasado? Hoy cabalmente leía en el libro, en el segmento de Byron Katie de Amar lo que es, donde habla sobre el abuso sexual, que lo lloré, pero lo lloré bonito, o sea, lo lloré como es que eran lágrimas sanadoras, Silvuchis, no lo lloré ni con enojo, ni con tristeza, ni con culpa, ni con vergüenza, sino que lo lloré porque estaba integrando, porque estaba comprendiendo mi alma, porque aquí no lo preguntan,
¿qué me puede decir usted? ¿Cómo puede decir que un abuso, una violación, una cosa muy fuerte, que me maten a un ser querido, puede ser un regalo para mí? Va, quítele el nombre regalo, pues, déjelo con la palabra oportunidad. Es una oportunidad, decía Byron Katie hoy, es una oportunidad, esto del abuso, de llevarme al encuentro con la libertad que mi alma sabía que yo iba a anhelar. Y mira que mi tatuaje que tengo aquí de los aves, de las gaviotas, eso para mí lo que representa es libertad. ¿Cómo se llama mi empresa? Freedom, que está en inglés, que quiere decir libertad. Me rodaban las lágrimas. Mi alma sabía que Carolina Alcázar, de las cosas que iba a trabajar, que más iba a anhelar, buscar, era libertad. Y ese evento doloroso de mi niñez, terrorífico, iba a ser pauta para yo volverme una buscadora. Y eso me iba a llevar al encuentro con todo este conocimiento, Silvuchis. Y me iba a permitir no solo sanarme a mí, sino por tener la oportunidad de estar en un medio de comunicación, ayudar a otros en procesos como ese o en otros procesos muy dolorosos que quisiéramos que no hubieran pasado en nuestra vida, pero eso fue también una forma de perder tiempo, de drenar nuestra energía vital, porque sí pasó y eso no lo podemos modificar. Entonces, dice uno, Dios santo, es cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Son cosas que van a pasar, que no están en nuestras manos, si hablamos del futuro, controlar, y lejos de perder tiempo en por qué, para qué, cómo es posible, no se vale, es, wow, de cuántas maneras diferentes puedo ver esto que me está pasando. Y entonces ahí empezar a encontrar pomaditas que van sanando ese cuentazo que yo veo que la vida me está lanzando, pero lo que me está lanzando es una bola para que yo haga un home run, Silvucha. Y es, yo creo que es, como le decimos, ese parte de aguas de decir mi vida antes y mi vida después de. Porque uno ve muchas veces, a mí me toca ver a algunas personas cómo ciertos eventos te marcan ese antes y ese después de poder al encontrar el regalo. Claro. Que hacia allí es a donde yo los acompaño muchas veces, porque estoy en el odio, estoy en el rencor, en el resentimiento, en el dolor, sí, y no logro ver. Entonces, es cómo logro realmente ver los regalos de lo acontecido y no sigo quejándome, victimizándome, porque entonces no salgo de pelear con lo que pasó. No salgo de ahí. Con eso que comentas, también lo van a encontrar en su material. Habla el autor de Laberinto de tu propia sombra, y cómo entramos en ese laberinto y me quedo en el centro y no logro salir. Y él cuenta, hace la analogía, no sé si tú has oído esa historia que fue en Grecia el del Minotauro, que en una isla, la isla de Creta, para ellos en su tiempo, en su momento, que había mucha gente mala y no sé qué, entonces había un dragón inmenso que era el Minotauro, y lo metieron, hicieron el laberinto como un laberinto celta, y ahí ponían al Minotauro en medio donde no podía salir. Pero entonces lanzaban a la gente mala, según ellos. Entonces aparece Teseo, que era como el hijo del rey, y lo llevan para que él tiene que matar al dragón, al Monotaurio. Y entonces él decía, ¿cómo lo voy a matar? Si es inmenso, ¿verdad? No va a poder ser. Y entonces él, enredado en sus pensamientos, no lograba la salida, decía, voy a morir. Y él tenía una novia que se llamaba Ariadna o Adriana, no recuerdo exactamente el nombre. Y entonces ella, desde el amor, le dice, yo te voy a enseñar la solución.
y lo que hace es lanzarle un hilo, pero a través de la entrada del laberinto, para que él siguiera el hilo y de esa forma encontrara la salida él y no iba a matar al monotaurio, pero era como desde el amor se iba a encontrar realmente la solución al tema. Y entonces es hermoso porque al hacer la analogía te dicen, ¿qué haces tú para salir de tu laberinto? Hay que ser amoroso. Tienes y valiente. ya alguien que te muestra el camino, que te tire el hilo, porque a veces nos lanzan el hilo y estamos necios en que no. Entonces quedamos atrapados en eso y nos vamos en esa lucha constante. Y con alguien hice, por eso se los proponía acá, de hacer eso del regalo, hago una caja y ahí meto todos los papelitos de lo que yo siento, de la sombra, de todo, y comienzo a ver, ¿esto qué regalo me está dando? ¿Qué me dejó? ¿Será que el regalo que me dejó es vivir en enojo, vivir en resentimiento? Ese no va a ser el regalo. Vivo en resentimiento con alguien. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué cambios puedo generar? Si sigo en este comportamiento, ¿a dónde voy a llegar? ¿Para qué me está sirviendo? Entonces es importante cuando tú vas como encontrando ese camino de poder decir, y al final del programa vamos a conversar un poquito del tema del perdón, porque tiene mucho que ver el perdón muchas veces primero a nosotros mismos, y hay algunos pasos para lograr cómo manejar esa parte de la sombra, porque el enojo o la ira, cuando es un enojo más fuerte, o el resentimiento o el odio, no me estoy perdonando y menos voy a perdonar al otro. Claro, son nuestros propios bloqueos son nuestros internos. propios bloqueos. Entonces, a mí me llamó la atención porque yo decía, acá está el dragón. Entonces, ¿cómo es mi laberinto? ¿Cuál es mi monstruo? Y entonces, ese monstruo, ¿cómo me está afectando? Entonces, hice mi lista de bueno, al vivir en ese monstruo, ¿qué comportamientos tengo? ¿Qué limitaciones? ¿Qué no me permite ver? La verdad. Nosotros nos inhibimos de ver la verdad a nosotros mismos. Y será tu propia verdad, porque a veces... Perdón, la realidad. Porque la verdad cada quien tiene la propia, la realidad. Y algo importante es, creo que todos tenemos ese hilo de Ariadna que nos puede lanzar para ir encontrando realmente el camino. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología Silvia Alvarado. El tema de hoy, abrazando la sombra desde el amor. Dudas, comentarios, bienvenidos. Tenemos contenido para compartir, tanto el contenido, si usted lo quiere, como su duda, es a los mismos contactos. WhatsApp 5511-9890. Si es en Facebook, nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Se asoma coqueta, con el aroma de las flores, compartiendo un cafecito con los amigos, en unas buenas carcajadas. La felicidad siempre se asoma e ilumina todo. Globo 98.9, tus recuerdos, tu música. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología Silvia Alvarado. El tema de hoy es abrazando la sombra desde el amor. Y nos ha compartido Silvia cómo es todo este proceso que ella fue a vivir a México en ese taller El Camino del Héroe. Y el autor, ¿quién es el autor? Dijiste Eduardo Casas, ¿verdad? No, el autor de los casos del Camino del Héroe es Joseph Campbell. No, pero de lo que nos dijiste Eduardo Casas. ¿El material? Sí, el material que estás dando. Eduardo Casas. Ok. Que él también habla de esos pasos que me compartías ahorita fuera de micrófono,
Si nos los puedes compartir, sería genial. Ok. Se los mando a Judy para que los veamos y lo vemos si quieres en un momentito, solo cuando terminemos acá. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? O si tú la ves, por ejemplo, a mí me costó un poquito, pero después comprendí, entre la sombra y la máscara. La máscara es la que pongo para tapar la sombra. ¿O no? Sí. Se me hace que es todas aquellas cosas que finjo ser con la idea de que no noten lo que sí soy, que no me gusta, que es mi sombra. O que no quiero, porque mi sombra es algo que yo no quiero ver de mí, que no quiero aceptar de mí y que menos otros vean que yo tengo. Eso es mi sombra. Y mi máscara son todos aquellos roles a los que me metí con la idea de que no vieran mi sombra. No sé si está algo así, así es como yo lo entiendo. Sí, yo así lo veo, que es de acuerdo al rol. Por ejemplo, yo digo, bueno, el rol de mamá o el rol de terapeuta, de amiga, de hija. Tengo alguna sombra, porque en cada rol nos ponemos muchas sombras. Entonces, muchas máscaras. Cada rol tiene muchas sombras y muchas máscaras. Y a eso iba, ¿verdad? Entonces, sí, total. Para mí las máscaras son una capita de cebolla, como esas mascarillas que nos podemos poner, la capita de cebolla y ya va una máscara, para que tú no veas que a veces detono y que soy enojada. A mí se me nota. Ya me quité la máscara y dejo que se me salga iba a decir el chamuco, pero no es cierto. O sea, todo el mundo tiene monstruos internos. Quiero leerles algo que me encantó, que este autor lo escribe como tipo un poema. Y dice, mi sombra no es muy grande y va siempre conmigo. ¿Qué hacer con ella? Yo nunca lo he sabido. Es idéntica a mí. Mide lo mismo de alto, salta junto a mí cuando yo en la cama salto. Lo más raro que tiene es que crece a su modo. No como hacen los niños, que siempre de a poco. A veces se estira como si fuera de goma y es tan pequeña a veces que se esfuma y se borra. No tiene noción de cómo juega un niño. Encuentra 1000 maneras de ponerme en ridículo. Se nota que es cobarde porque a mí se me pega, pero yo hago igual que ella. Me pego a ella. Un día muy temprano, antes de verse el sol, salí al jardín. Brillaba el rocío en cada flor. Mi sombra, vaga, dormida y haragana, no vino conmigo, se quedó en la cama. Mira por eso pudo disfrutar de toda la belleza del amanecer. Exactamente, así lo vi. Él claro. Vio el sol, claro, vio la alegría, vio la belleza. Y porque la sombra vaga estaba en la cama. Así. Sí. Entonces. Bonito. Sí, me encantó. Y él dice, nos causa temor ese contactar con la sombra. Porque era lo que yo te decía, el poderla ver y venir en diálogo en lugar de estar pensando cosas, poder hacerla mi aliada y decirle, bueno, hoy gracias, pero no te quiero conmigo. Pues échame una mano en esto otro, pensemos ahora de esta forma. Ajá. Nos ponemos todas esas máscaras ante un rol, ante una etiqueta que tenemos, ante una función, porque tampoco dejamos que los otros nos vean. No dejamos que nos vean, que vean. Por miedo a ser criticados. Temor al rechazo. Temor a que me vean tal cual soy. Entonces empiezo a fingir cosas que no soy para que la aplaudan, la celebren y digan qué linda. Cambio la identidad. Entonces me etiqueto con que yo soy la terapeuta, soy la psicóloga, y comienzo a hablar de eso, pero no llevo el contacto a mí, de decir, no, yo no soy la terapeuta. Son roles. Yo soy Silvia, yo es mi profesión, trabajo en eso. Entonces es poder ir aceptando y no ir poniéndome más máscaras, que era como yo te decía, yo las veo así como las telitas de cebolla, ¿verdad?
Y entonces digo, de repente veo la cebollona gruesa de todas las máscaras y esos roles que yo pretendo que sean mi identidad para que los demás no me afecten. Ujú. Entonces, ¿cómo llegar a eso? Ahí están los pasos. Y aquí están los pasos que también transito a la sombra. Después vamos a hablar, mira, me encantó, que es el ejercicio de perdonar tus sombras, hacerlas tus aliadas. Entonces hay... integrarlas. Sí. Entonces, en este proceso que le comentaba a Carol y que estaba compartiendo acá, en esas etapas del viaje del héroe, y que fue lo que en un momento determinado yo pude vivenciar, ¿qué nos sucede en el mundo ordinario? ¿Cómo vivimos? El mundo ordinario es nuestro mundo de siempre, nuestro día a día. ¿Cómo lo vivimos? Ay, ¿me estás preguntando? Sí. Por eso suspiré. Porque lo vivimos dormidos. Porque cada vez me creo más. Me acuerdo cuando estaba en el 2012 en el centro de meditación en Corea, esos 3 meses. Y un día andaba yo en la bicicleta. Iba yo gritando, este es el cielo, ya estoy en el cielo. Pero lo iba diciendo en español. Y ahí la mayoría hablaba coreano y algunos inglés, ¿verdad? Entonces yo iba gritando en la bicicleta feliz, este es el cielo, soy feliz, ya estoy en el cielo, es el paraíso. Y hoy, en la lectura del libro, hay mucha insistencia. ¿Y qué tal si esto ya fuese el cielo? Y estamos añorando cosas que ni siquiera sabemos qué es. Byron Katie es la de la frase, mi frase favorita es, no lo sé. Entonces, vivimos dormidos, vivimos criticando o peleando con lo que tenemos, añorando lo que aún falta, lo que ni siquiera sabemos si va a llegar o no. Y entonces nos perdemos la oportunidad de disfrutar plenamente todo lo que está pasando, la realidad. Y muchas veces hemos crecido en querer quedar bien con otros, en condescendencia, en seguir la norma, en seguir aquello que a mí me enseñaron y que no puedo fallar. Claro, es para pertenecer. Por supuesto. Pero mira, qué caro pagamos el ser parte del montón. Tienes calor. Aprovecha. Va a ponerte el aire. Lo importante es que ¿qué necesito para ser yo? Que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué necesito para ser auténtico? Gustarte, amarte, aceptarte, respetarte, cuidarte. Sobre todo esa parte del respeto. Somos los primeros que somos críticos con nosotros mismos. ¿Y por qué? Y no puedo. Y entonces y por eso viene el diálogo interno de mejor critico a otros, porque no puedo conmigo mismo. Entonces me encantó en una de las lecturas de Carl Jung, decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su obscuridad. Y es lo que no tenemos en este mundo ordinario, que es uno de los primeros pasos del viaje del héroe, no vivimos en esa conciencia. Porque el que vean mi oscuridad significa rechazo. Según uno. Por supuesto, para uno. Yo te conté la experiencia vivida en Los Ángeles con el hijo del don Miguel Ruiz, que ya, Judith, porfa, me voy a memorizar a partir de ahorita. Búsqueme el nombre del autor del Quinto Acuerdo, que es de apellido Ruiz, obviamente, es el hijo de don Miguel Ruiz, que es el creador del Cuarto Acuerdo. Cuando yo lo vi a él, te conté, subido en el escenario,
contando una tras otra, durante 45 minutos, todos sus errores, sus fracasos, sus metidas de pata, y contándonos sus aprendizajes de esos errores, con aquella naturalidad, con aquella luz. Entonces, cuando se habla así, cuando ya no se siente ni culpa ni vergüenza, y puedes hablar desde tu corazón, te robas de inmediato el corazón de los demás. No te juzgan, no te rechazan, al contrario, su luz te contagia. Tú decís, ahí fue donde yo dije, Padre Celestial, qué habilidad. Yo quiero, Señor, algún día llegar a ser como Él. ¿Cómo se llama Él? Es Miguel Ruiz Hijo. Ah, ¿se llama Miguel como su papá? Sí. Ay, Dios mío. Es Don Miguel Ruiz. Ah, ok, el don. Pues mira, yo gracias a Miguel Ruiz Hijo me atreví, esa es la invitación con la que yo dice, la Silbucha me lo dice en plan de chiste, pero amo que se arriesguen, porque retrocediendo a ese evento que tuvimos en el Teatro Don Juan, el 19 de septiembre, no tenés idea lo que para mí era de alegría, motivo de alegría, verte, Silbucha. Yo lloré, tú me dabas la espalda, porque tú estabas viendo al escenario, pero estaba sentada atrás de ti. Y a mí se me salieron mis lágrimas de alegría de ver tu vulnerabilidad, por un lado, tu quiebre, y tu hija a escasos metros sentada en primera fila, y ver la vulnerabilidad de ella con su corazón tocado, llorando a mares, viendo a su mamá desnuda del alma, reconociendo. El quiebre triunfal fue cuando tu hija te dijo, cuando estabas contando la narrativa, mamá, me puede hablar, me puede decir por lo menos algo bueno de mi papá. Y ahí es donde ella lloraba, y yo decía, qué bendición poder ser testigo de una madre y una hija que se dan permiso a ser vulnerables y que pueden con sola esa acción. De ver, es que ver tú a tu mamá en el escenario confesando ante 500 y pico de gentes, Sí. eso, Silbucha, eso no tiene precio. Creo que no te lo comenté, pero cuando terminamos, que me abrazó, me dijo, gracias por ayudarme a sanar y por sanar usted. ¿Ves? Para todo lo demás hay Mastercard. Eso no tiene precio. Y yo, como lo he vivido en carne propia, la vulnerabilidad, Silbuchis, esa es mi más grande invitación hacia todo terapeuta que viene aquí a la cabina. Déjate de títulos, déjate de ciencia, déjate de conceptos, déjate de... Porfa, ven y sé tú misma. Abre tu corazón, cuéntales de ti, muéstrate humana, y eso, con solo oír las historias, sanamos. Y fue un gran regalo, Carol, de verdad, para ella, para mí, para mis hijos. Pero el abrir el corazón, ponerme en manos de Dios, ponerme en manos de ese algo más grande y poder decir, Señor, pon las palabras que tú consideres que son las mejores para sanar, para ayudar a la gente a sanar, para entregarme tan lindo uno, va tan bueno para la gente. A este proceso. Todo lo estamos haciendo por nosotros, ¿saben? Por supuesto, pero así lo dije, sí, por supuesto, porque era como ser un instrumento y yo me escuchaba en la voz interna. Y hasta cuando se me salió una mala palabra decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Uy, Dios, ¿quién soy yo? La verdadera Silvia. Entonces, sí, y me recuerdo muchísimo, Carol, y obviamente ha habido un poco de resistencia. Cuando regresaste de ese evento, yo tuve un programa posterior y me decía, porque yo todavía estaba como comenzando acá en la radio contigo, y me decía,
no quiero que veas libro, no, vas a hablar de ti, yo de mí. ¿Sí? No, pero es que mira, el autor no sé qué, que se vale nombrarlos, pero también yo sé que la vivencia y ahí el regalo fue ese. Y por eso es cuando ya te atreves, cuando ya sos vulnerable, cuando desnudas tu alma y tú ves los libros de los autores. Ahorita que estoy leyendo, porfa, les recomiendo. Judith, ¿sea que podemos poner en nuestro material de hoy el de Amar lo que es? El audio. Sí, el audiolibro. ay, sí. Byron Katie tiene audio. todo eso suelto. Silmuchis, todo eso está en las redes. Ok, Entonces, Amar lo que es, lo voy a bajar. les invito con todo mi corazón. Es hermoso. Ella, como autora, te dice desde el principio, presta atención a todos estos procesos, a todas estas historias que vas a oír, que voy a ir narrando de todos los procesos, de algunos procesos de los que he acompañado, los buscas surtidos, para que busques, si no te identificas 100% con uno de los procesos, toma lo que sí te sirve para identificar y reconocer y de una vez aprovechar, hacer tú el trabajo de una vez. Bendito libro, ha sido de sanación de principio a, ya voy bastante lindo. cercana al fin. El libro es hermoso. Yo lo había leído hace años, pero Yo también lo leí hace no años, tuvo el físico. poder. Yo lo tengo físico y lo tengo en el audio. No está haciendo el efecto que está haciendo en este momento de mi vida, porque digo yo, cierto. O sea, yo voy validando el libro de ella constantemente, pero porque ya me atreví a saltar a la piscina. Por eso es que quiero que todos salten a la piscina conmigo, porque esta es la piscina de Dios y ahí cabemos todos. Y es súper sanador, porque y regreso a ese día que fue aparte del abrazo de mi hija, de las lágrimas, que yo no la volteaba a ver en el teatro porque me quebraba más, pero fue en la tarde así como, fue como que hubiera soltado, no solo por el evento en sí, sino por lo que representó. Uh-huh. El poder hablar y decir, uy, esto pasó. Y me encanta porque para algunas personas si preguntan, ¿y no te da vergüenza ir y hablar en la radio de tu vida y de alguien que me conoció? Chilero se siente Porque decirles. Entonces les digo, ya voy. Chilero se siente. Ahí voy, poco a poco. Pero lo importante es eso, Carol, lo que hablábamos de la máscara. Tú conoces a la Gigi Toriello, Ujú. que es coach. Y esta tiene apenas 2 programas, ¿verdad, Judith? Ya la amo, pues. La mujer viene y es transparente. Sí, la habla escuché hace habla 15 con días, tanta creo. naturalidad, sin sentir ni culpa ni vergüenza. Dice uno, qué hermoso. Este es otra vez Miguel Ruiz, hijo. Cuando yo tengo a la Gigi aquí enfrente, digo yo, qué bendición que pueda la gente ver a través de alguien que está ayudando a otros a sanar, cómo se sanó a sí mismo, cómo se ha quitado las máscaras y cada vez es más luz, más auténtica, más ella. Y eso se siente rico, tener a alguien frente a uno así. Y todos tenemos esa capacidad. Y que es lindo que vean realmente lo que tú eres, porque para mí eso Con significa luz y sombra. dejar ver tu esencia. Uh-huh. Y que al final tu esencia es luz. Por supuesto. La sombra es solo aquello que no te has atrevido a llevar la linternita hasta ahí. Porque dicen que no existe la sombra, que la sombra es ausencia de luz. Ponle luz y la luz desaparece, la sombra desaparece. Y lo vemos. Lo que pasa, Carol, es que se me vienen tantas ideas, pero creo que no hemos aprendido a verlo desde ese espacio, a cambiar la mirada. Byron Katie nos enseña cómo hacerlo. Ahí al Judith les posteó el amar lo que es. Gracias, Judith. Y que yo creo que a través de tu día a día aprendes. Y es, por ejemplo, mucha gente dice, ¿cómo va a ser que el enojo de Carolina me esté enseñando a mí algo? Si te molesta, si te es indiferente. Si te activa ronchas. Eso que tiene que Pero ver si contigo de también. repente te muestra, en esto que vamos a hablar sobre los pasos del perdón para sanar la sombra, se habla de
ponen ese ejemplo de ¿qué te pasa cuando ves que tu hijo no ordena el cuarto y que siempre es el mismo comportamiento? Entonces, por supuesto, la respuesta es me enojo. Y es decir, si mi hijo no tuviera ese comportamiento, esa conducta, pues yo no me enfadaría. Pero la otra gran pregunta es, ¿realmente te enfadas por la conducta de tu hijo? ¿O cuál es tu interpretación? ¿Con qué te conecta? Con eso te estás enojando, con los pensamientos que tiene de la conducta de tu hijo. Eso es lo que te enciende. Exactamente. Eso es lo que te hace pelar cables. Es la interpretación. Entonces, el enfado muchas veces ni siquiera viene, o el enojo, por la razón que es, sino es por la interpretación que yo le estoy dando. De decir así como aquella vez, otros días tan amable y ni siquiera me saludó. Mi interpretación es saber qué piensa de mí, saber con quién está hablando mal de mí, toda esa película y esa narrativa que yo me voy haciendo los libros de cuentos, les digo yo. Seríamos millonarios si escribiéramos todas esas narrativas. Oscar, ganadora de un Oscar por el mejor guión. Y algo interesante es eso, es poder comprender y decir, paso 1, que es lo que él habla de los pasos del perdón para sanar tu sombra, la sensibilidad. ¿Con qué te conecta la sensibilidad? ¿Te das permiso de ser sensible? ¿Rechazas la sensibilidad en tu vida o la abrazas? ¿Sientes esa energía o emoción? Hoy en la mañana un rato a mí me gusta muchísimo la música de Silvio Rodríguez. Y entonces en lo que estaba imprimiendo y le iba a mandar a Judy el internet y todo eso, puse a Silvio Rodríguez. Y me entró la sensibilidad. O sea, dije, bueno, a mí la música me conecta mucho, pero fue, no me preguntes nombres, pero oí 2 o 3. ¿No viste Sin tu latido? Sí. Ay, amor mío. Sin tu latido, El breve espacio, y no me acuerdo de la otra. Pero yo tenía el corazón hecho una melcocha. Porque es cómo es esa parte de decir, y como obviamente comienza uno a estar más consciente, ¿y con qué me estará conectando? Que me volvió sensible y mi respuesta fue, a mis hijos, a los 2 hombres les gusta mucho la música de él. Cuando nos venimos de Shela, Guatemala, vivíamos en un edificio de apartamentos pequeños. Entonces a ellos les gustaba mucho salir con la guitarra a las gradas. Entonces toda la tarde se pasaban y las señoras que no trabajaban, que estaban ahí felices de oírlos cantar, o los sábados. Y a mí me gustaba muchísimo verlos a los 2, como turnarse, como aprender a la guitarra. Con eso me conectó, me dio nostalgia. Ah, ok. Ese recuerdo de una linda memoria súper linda memoria. Entonces lo importante es, y que como había leído esto, el autor dice, conéctate, hay que estar presente, conéctate con la emoción. No, que a veces uno, y me pongo a hacer en lugar de ser y sentir. Entonces ese es un recuerdo donde también en la segunda parte es tomar la responsabilidad de lo que estás sintiendo y no echar la culpa así como entonces pasó, y porque comienzo, recuérdate cómo es la mente, con las interpretaciones y la historia. Entonces eso no me lleva a nada, porque la interpretación va a ser un programa inconsciente, o sea, no es algo con lo que yo esté parado. Y algo que nos cuesta muchísimo, que es la humildad. Contigo hablábamos lo hablábamos después de tu proceso aquel de coaching del no sé. Ajá. Sí, con Liliana Turel. Con Liliana. El poder decir.
La escucha reverencial y el no sé para mí fueron mágicos. Y el ponerme frente a cuán enojada estaba yo, cuánto enojo había dentro de mí. Esas 3 cosas. Valió la pena, dijo la canción. Valió la pena, porque era necesario. Ay, sí, de verdad. Es no querer darle un significado o una interpretación a lo que estoy sintiendo. No, pero aquí el no sé es... Aquí el no sé es eso. No, aquí el no sé es... Tu deje de inventar fue... charadas de los demás y de supuesto. usted, porque no es eso. O sea, eso es pura interpretación. Si usted se pone en su mente el no sé, se queda en silencio. Y sí, puede oír al otro con respeto. Es como decirte, no tengo por qué estar buscando el significado de nada o exacto, no, que es similar a lo que te dice el curso de milagros. Claro, pero ¿verdad? ¿qué sentimos con el no sé? Esta es idiota. Se ríete con ganas, mi amiga. Es por eso que no nos gusta decir no sé, porque me van a decir, esta idiota no sabe nada. No, es... Y amén de que no sabemos nada. Para yo juzgarte a ti, tendría que conocerte 100%. Y digo yo, ¿se conocerá a ella a sí misma 100%? Tampoco. Entonces, ¿cómo pretendemos asumir por qué Chana, Juana y Perencejo hicieron o dejaron de hacer por lo que a mí se me está ocurriendo? A eso se refiere el no sé. No sé, eso quiere decir, deja de interpretar y ponerle historia a lo que ni sabes. Y por eso te dice la humildad. Porque a veces la soberbia es la que no, es que las cosas son así. Entonces es entregarnos con humildad a eso. Uh-huh. Y la voluntad también. Quiero cambiar mi forma de ver esto. Ahí está el secreto. Y ahí está la gran incógnita, la gran pregunta. Si sí quiero, se hace más fácil el proceso, puede tardar más, tardar menos, pero ahí empieza el proceso, en tu voluntad, en querer hacer algún cambio, ver desde otra perspectiva las cosas. No querés, ni gastes saliva, pues, porque no va a pasar nada. Y realmente es elegir aceptar a los otros tal y como son. Y sin mis propias interpretaciones de que tienen que cambiar. Uh-huh. O sea, me encantó este paso porque nos ayuda mucho a ser humildes. Esa es la confirmación del no sé. Esa es la confirmación. Y luego viene el último, que es la aceptación. El aceptar que puedo entrar en sintonía, que puedo fluir, que puedo generar cambios, que tengo la capacidad. Uh-huh. Le voy a enviar a Judy esto porque me encantaron estos 5 pasos, porque es decir, bueno, así los compartimos. Sí, para poderlos compartir y en ese aceptar lo que es, que se habla en todo, Carol. En el tema de constelaciones, Brigitte nos habla mucho de eso. Acepta la vida tal como es. No trates de ponerle el adornito y esto. Te pasó algo grave, viviste como lo que tú comentabas de lo que tú habías vivido. Vivimos algo caótico. Honrarlo, aceptarlo tal y como es y ver los aprendizajes y de ahí. Y cuando es un ser querido, Silvuchis, honrar el destino de esa persona. Por supuesto. Que es una de las frases, ¿te recuerdas? De constelaciones, sí. Honro tu destino. Que es lo que dice Byron Katie. Brigitte dice aceptar lo que es. Byron Katie dice amar lo que es. Que el amor es todavía superior a la aceptación. Y lo importante es eso. Para mí, dos pasos de estos son importantes y que es donde, bueno, creo que todos, porque si vemos la voluntad, a veces no mucho que la tengo, ¿verdad? Entonces me quedo atrapado, pero es la humildad. Tomar la responsabilidad y decir, sí, yo soy humano, Ana es tan humana como yo, fulanito es tan humano como yo, y verlo y quitarnos todas esas máscaras. O tiene tanto miedo como lo tuve yo y por eso es que está actuando como está actuando, ya no porque es un aquí, es un allá, ¿verdad? Vamos a pasar a la fase de preguntas al regresar de esta pausa. Ya volvemos.
Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología Silvia Alvarado. El tema de hoy es abrazando la sombra desde el amor. En la fase de preguntas dice: hola, es un placer poder escuchar su programa. Ya tengo años escuchándolas y siempre me dejan pensando y queriendo cambiar cosas que tengo para poder vivir más tranquila y con paz los días que Dios me regale de vida. Hay algo en mí que trato de ver que tengo que cambiar y no lo puedo ver. Hay momentos que me desespero espiritualmente, me siento bien, pero cuando veo la rutina que tengo día a día, solo quiero salir corriendo. Créanme, o sea, en mayúscula, ¿verdad? Y negrías, créanme. Trato de cambiar la rutina diaria, pero a veces hasta donde vivo me desespero. Cambio de lugar los muebles, tiro a la basura cosas que ya no me sirven. Ahí es donde me siento y pienso, ¿qué es realmente lo que me está molestando? Y no puedo verlo. Gracias de antemano por su respuesta. Dios las bendiga. Muchísimas gracias por su pregunta. No sé, siento algo como que no ha encontrado realmente qué es lo que quiere. Y por eso está en esa búsqueda de qué realmente quiero. Porque no es únicamente cambiar los muebles, cambiar las cosas, sino qué es lo que a usted la hace feliz. ¿Qué necesita para sentir paz en su corazón? O sea, yo le invitaría a hacer una lista de todas las cosas que a usted le van a dar paz, que le van a dar tranquilidad, y qué máscaras o qué sombras debe de ir eliminando para ir en el compás. Dice Byron Katie en una parte del libro Amar lo que es, llegar al punto. Dice que ella regresó de uno de sus viajes de trabajo y regresa a encontrar su casa. Más trastos sucios no cabían en el lavaplatos. Desordenado, sucio, en fin, un caos. Entonces ella ya era practicante de su propio método, the work, el trabajo. Entonces ella tiene hasta esa frase, es disfruta de lavar los platos. Y eso se refiere a todo. O sea, tiene usted en su casa cosas que o las disfruta o se queja de ellas. Pero la elección es suya. Cuando cambie muebles, hágalo disfrutando, no hastiada de ver lo mismo. Cuando quiera un cambio, empiécese a ver a usted desde otra perspectiva. ¿Qué habilidades tiene? ¿Cuáles son sus más grandes cualidades que Dios le dio? ¿Qué necesita para ser protagonista? Claro, las contacta, las vive, las practica, o sea, las practica. ¿Le da ilusión a usted hacer cosas? ¿Hay algo que la ilusione? ¿Lo está haciendo? Uh-huh. Porque no empezar a hacer cosas que le gustan, que usted ama, la va a llevar a la queja. Usted está creyendo que afuera, que algo más que no sabe qué es, tiene que suceder para usted ser verdaderamente plena, feliz y realizada. Usted puede vivir en la montaña, en una casita de madera, y ahí ser inmensamente feliz. Puede vivir aquí en la ciudad, en una mansión, y ser inmensamente infeliz. Pero no es ni la casita ni el lugar, es usted quien no se ha dado permiso todavía a vivir lo que le pasa, su realidad, desde otra perspectiva. Entonces, como dice Byron Katie, disfrute lavando los platos. O sea, empieza hacia adentro. Claro, empieza a disfrutar de su vida. Dice en la siguiente, ¿qué herramientas da para ir reconciliándome con mi sombra? Uno de los de la ayuda que van a recibir, que Judith se las va a dar en la parte del contenido, que fue lo último que hablamos con Carol, está esa parte de los 5 pasos del perdón. Pero uno de los puntos para reconciliarse con la sombra es aceptarla, es saber reconocerla. ¿Cuál es esa parte suya? Reconocerla. Para aceptarla, Sí,
O sea, saber cuál es esa parte suya, qué es eso que le está afectando, que no la hace sentirse plena y realizada. Claro, ¿de qué se juzga? ¿Cuáles son sus peores cosas, sus pensamientos más raros, feos, torcidos? Eso es sombra. Ok, que no tiene ninguno porque es linda, bella, preciosa. Entonces, ¿qué es lo que más fácil se le da a criticar en los demás? Eso es su sombra también, la sombra suya, no de los demás. ¿Qué evento en su vida le provocó alguna emoción negativa especialmente? Algo está conforme con el tipo de vida que lleva. O sea, hágase todas esas preguntas para ir y escriba, y es la mejor forma de ir encontrando uno esa parte que no nos gusta ver. Dice consejos para superar un divorcio. La etiqueta de divorciada me está lastimando. ¿Qué hago? ¿Con qué la conecta esa etiqueta? Con rechazo, con sentirse enojada, Hay una palabra que cuando nos acabamos de divorciar, nosotras mismas nos censuramos y es fracasada. La conecta con fracaso, creo que es importante. Yo en mi experiencia pasé mucho tiempo sin verlo, pero era preguntarme qué me afectaba. Pero es también darle mucho poder muchas veces a lo que los demás digan. Y para mí era que están hablando de mí, están diciendo que no fui capaz. Cuando dejé de preocuparme del concepto de lo que los demás dijeran, encontré la paz. De decir, fue mi decisión, buena o mala en un momento determinado, me quité los juicios sobre mí. Y ahí fue cuando fui encontrando un poco más la paz. Claro. ¿Qué concepto tiene usted de la palabra divorcio? ¿Qué significa para usted? ¿Cómo lo siente usted? Si le pusiera forma, color, tamaño, ¿en qué parte de su cuerpo lo siente? ¿Quién la descalifica? ¿Usted se hizo ciudadana de cuál? ¿Segunda, tercera, quinta, décima categoría? No la vida, usted se está haciendo. Porque le está pesando horrible el titulito. Y sabe usted, le invito a que lea el Código Civil. Ahí no existe. Estado civil divorciada no existe. Usted soltera o casada. No hay viudo, no hay divorciado, no hay nada. Hay soltero o casado. Eso es ante la sociedad, ante los demás. Pero yo me pienso en cuanto a la sociedad, Silvochis. ¿Y quién se lo dice? Porque yo tuve una persona que me decía, a lo mejor es usted misma. Fracasada. Tú tanteas, le hubiera dicho yo. Usted tantea, porque así friego. Usted tantea, que eso es cierto. Sí, entonces, ¿quién la descalifica? Y no necesariamente es alguien fuera de ustedes, puede ser usted misma. Y si es usted, maravilloso, porque eso lo puede corregir más rápido. ¿Cómo? Dejándolo de hacer. ¿De qué categoría se siente usted ahora? Sus creencias, ¿qué miedo tiene al ser divorciada? Que los hombres la van a ver como alguien inferior, como alguien que esta solo sirve para el sexo y no, ya no nadie se va a querer casar con usted nuevamente. O sea, ahí hay mucho trabajo que hacer. Pero sí, le cuento, su nuevo estado civil es soltera, señorita. Usted es soltera, no es divorciada. Ojalá y le guste la idea de ser soltera. Y dígaselo a los demás. Gracias por decírmelo, pero yo soy soltera. Imagínate, es una niña, pues. Tiene 30 escasos años. No, es la otra señora, la de Hugo. Ah, es la otra. Sí. Esa Judith me jugó chupo. Ya me había puesto. Entró otra, esa me la metieron ahorita de último momento. Ok, bueno, la edad que usted tenga, por favor, súbase usted de categoría y verá cómo la vida la sube a usted de categoría. Dice la última pregunta, hola, tengo mucho prejuicio ante mis pretendientes, siempre les busco defectos y la mayoría son ocupados. O siento, ¿cómo será eso de son ocupados? Ya están casados. ¿A eso se referirá? Como son ocupados o que trabajan mucho. O siento que solo buscan sexo. Soy mujer, tengo 30 años. Cuando comenzamos a ver los defectos en los demás y tanto juicio,
especialmente en relación a la pareja, es cuando aparecen todos nuestros miedos. Ah, no, y si este es mentiroso, y si aquel es chaparrito, y si aquel es muy gordito, y si... Entonces solo a la cama me quiere llevar, ese es el miedo de ella, que solo buscan sexo. Por eso es que esos son los señores que le aparecen. Ahí está la sombra, o sea, trate de trabajar, haga su lista de, bueno, ¿cuál es el miedo? Si este fuera perfecto, porque hemos conversado acá la pareja ideal y la real, ¿qué es lo que está buscando usted? ¿La pareja ideal o una pareja real? Porque la ideal... No existe, y ahí es donde nos llevamos los golpes de la vida, como se dice, cuando estamos en esa búsqueda constante del hombre ideal. Hay que revisar sus conceptos del sexo y hacerse cargo de la parte que usted tiene miedo, porque el universo le está diciendo concedido, la vida solo le está presentando todos los hombres y no sé cuántos más necesita para que usted confirme que ellos lo que buscan es eso. Esa es su realidad, no es la realidad de todo el mundo. Entonces, cuando es para todo el mundo, entonces bueno, perdón, vamos a ver aquí, de nuevo. La realidad es algo que no se modifica. Dice que la verdad es algo que no se modifica, perdón. Lo que pasa es que entramos en resistencia. Lo que es, eso no tiene cambio. Que yo lo acepte, no lo cambia. ¿Que está lloviendo, que el día es feo? No, que está lloviendo. No es feo, no es bonito, está lloviendo. Que hay calor, no es feo, no es bonito, hay calor. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué experiencia tiene usted en cuanto al sexo? ¿Qué creencias tiene en cuanto al sexo? Diría Byron Katie, estaba hablando de un tema de esos en una de las exposiciones que tiene, de los casos que trata, y la mujer a la que estaba tratando le dice que tenía miedo de lo del sexo, de perder el control. Entonces le dice, oye, pero ¿no es eso lo que buscan las mujeres? Le dice Byron Katie, ¿no es eso lo que las mujeres buscan al final, a la hora de tener sexo? Perder el control. Dice que el público se reía a carcajadas. Entonces, hagámonos conscientes, le invito, ya pusimos suena pelotón, pero sí, lo pusimos porque somos equipo. Ya Judith posteó en nuestra página de Facebook el audio de Amar lo que es. Le invito a que lo escuche con Byron Katie. A mí me está sanando profundamente. Cosas que todavía estaban por ahí listas ya para ser sanadas. Así que gracias, Silbuchis, por haber estado hoy con nosotros conversando de este tema tan maravilloso como es aprender a abrazar la sombra desde el amor. ¿Dónde pueden contactar ustedes a la licenciada Silvia Alvarado? ¿Sí? ¿Voy aquí? Ok. ¿Por WhatsApp? ¿Todavía? Bueno, por WhatsApp al 5515-5081. Repito, 5515-5081. Y si es a un teléfono en clínica, 2207-1974. 2207-1974. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Carol. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.